Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. En el vídeo de hoy os quiero hablar del diente de león, ya que me encuentro de vacaciones, he estado unos días fuera y me he encontrado dientes de león por todas partes de todos los tamaños. La verdad es que es una planta que crece en casi todas partes, pero aquí la he encontrado con tanta abundancia que me ha apetecido traerosla. Así que si os interesa el vídeo quedaros, si no nos vemos en el siguiente. Así que empecemos. El diente de león es una planta que es ampliamente conocida por casi todo el mundo, ya que seguramente la mayoría recordaréis de pequeños el tener esta planta en la mano con sus semillas. Tiene una especie de cúpula que cuando la soplas estas semillas salen dispersas, se disparan y se dispersan por el aire y van a parar a diferentes sitios donde luego acaban creciendo nuevas plantas. Así que lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de ella y de dónde la podemos encontrar. Y la verdad es que es una planta que la podemos encontrar en muchísimos sitios debido justamente a lo que os acabo de explicar, que es una planta que tiene un método de dispersión bastante grande y se expande con relativa facilidad por el terreno. Así que la podemos encontrar tanto en terrenos baldíos, o sea, lo que son terrenos que antiguamente eran cultivados y eran abandonados, como por ejemplo este de aquí detrás, que ahora mismo no se aprecia mucho, son todas estas florecitas amarillas y al ser primera hora de la mañana están cerradas, ya que por la noche se cierran y se vuelven a abrir a primera hora de la mañana. La podemos encontrar casi en todas partes, como ya he dicho, terrenos baldíos, en bosques profundos o en claros abiertos. Tienen que ser claros abiertos ya que les gusta mucho que le dé la luz solar. Y además la podemos encontrar siempre que sea en cotas por debajo de los 2000 metros. Aparte de eso, es una planta que es originaria tanto de Europa como Asia, pero a día de hoy, por su valor medicinal, se puede encontrar en casi todas las partes del mundo. Ahora os quiero hablar un poco de la planta, que es esta de aquí, y os voy a enseñar a identificarla. Es bastante sencillo. Primero hablaremos de la raíz, esta de aquí, ¿veis? Es una raíz cónica que crece larga y en profundidad y luego ramifica, hace pequeñas ramificaciones alrededor, pero lo interesante es esta primera raíz principal, que nos puede servir para hacer diferentes recetas que ya os explicaré más adelante. Ahora vamos a buscar otro sitio donde encontraremos en gran cantidad, por ejemplo aquí en esta bordura. Todo esto de aquí, si os fijáis, todas estas flores amarillas son del diente de león, ¿de acuerdo? Es una planta que es una planta vivaz. Vivaz quiere decir que vive al menos 2 años y que es de hoja perenne, que quiere decir que en invierno no pierde las hojas. Así que eso nos facilitaría el poder reconectar en invierno, que es cuando es más difícil encontrar alimento. Nos podemos comer sus hojas, que son muy buenas en ensalada, tienen un cierto sabor amargo, pero son bastante nutritivas. La hoja, vamos a arrancar una hojita, ¿de acuerdo? La pongo aquí. ¿Vale? Esta es la hoja, si os fijáis, es una hoja dentada, puede medir depende del tamaño y de lo desenvolupada que esté, de lo desarrollada que esté, puede medir entre 5 y 30 centímetros de largo. Esta medirá aproximadamente unos 10 centímetros y veis, si os fijáis, está toda dentada ella. Si nos fijamos bien en la base, no sé si se apreciará, tiene como un color más bien rojizo. A ver si encontramos otra que nos lo permite identificar mejor. Vale, en esta de aquí se aprecia mejor. Si os fijáis, esta zona de aquí es una zona que es un poco más rojiza, la parte que crece más cercana a lo que vendría siendo la raíz, que vendría aquí abajo donde está mi uña, crece así como más rojita. Y todas las hojas crecen alrededor de esta raíz principal en la base. Luego saca una vara floral así larga, que es donde acabará yendo la flor. Pero si os fijáis, como os decía, rojita y crece todo alrededor, no crece hacia arriba, sino todas las hojas nacen desde la base de la raíz. Y por último tenemos las flores, que son estas de aquí, que ahora mismo están cerradas, ya que es primera hora de la mañana y les cuesta abrir. Hasta que no empieza a darles el sol no se empiezan a abrir. Esta parece que empieza a abrir, si os fijáis, es esta de aquí. Es una flor amarilla, es muy bonita. Y luego, después de esta etapa de floración, tenemos la etapa de semillas, en que ahora os pondré un pequeño vídeo donde veréis esa cúpula que se crea de semillas que cuando son sopladas por el viento se las lleva y nacen nuevas flores. Por eso es tan abundante, ya que tiene un método de dispersión bastante interesante.
También decir que las flores nacen de esta vara floral que crece del centro de una planta. Aquí hay muchísimas, están todas juntas porque supongo que el viento ha hecho que las semillas vuelen hasta aquí y la pared ha evitado que puedan seguir volando, y por eso hay tantísimas en esta zona de aquí. Crece una vara floral del centro y nace una flor que es hermafrodita y está repleta de polen. Si la tocamos en un buen momento, nuestros dedos se volverán amarillentos debido al polen. Bueno, aquí podéis ver la planta totalmente abierta, está ya abierto esta flor, ya que es una zona en que es cara este, acaba de salir el sol y le está pegando directamente y por eso está totalmente abierta. Ahora que ya la sabemos identificar, vamos a hablar de sus propiedades, ya que de esta planta podemos consumir tanto las raíces como las hojas como las flores. La única parte que no es comestible de esta planta serían las semillas. Esta planta es rica en vitamina A, B, C, E y K, además de ser rica en calcio, hierro, fósforo, potasio y silicio. Así que bueno, como podéis ver, es una planta que es bastante completa. No solo es utilizada para alimentación, ya que por ejemplo al ganado les gusta bastante. Nosotros también la podemos consumir prácticamente sin ningún problema, a no ser que tengamos algún tipo de alergia, pero también es muy empleada en medicina tradicional. Primero de todo decir que no soy ningún experto ni soy un gran entendedor de medicina tradicional, así que no os puedo explicar más de lo que he leído en algunos papers, y decir que si decidís consumir esta planta, que lo hagáis bajo vuestra responsabilidad y que busquéis un poco más de información sobre ella, ya que no me hago responsable de los efectos adversos que pueda tener una planta, ya que, como bien he dicho, no soy un gran conocedor de esta. Además, decir que yo no soy un gran defensor de la medicina tradicional, de las plantas, ya que yo estoy muy a favor de la ciencia. Me gusta que haya indicios, que haya estudios que hablen sobre los efectos que realmente tiene esta planta sobre diferentes patologías o enfermedades. No voy a pedirle a la gente que consuma una planta para curar cierta enfermedad cuando hay medicinas que es verdad que no son naturales que la curan. Tampoco estoy a favor de la medicina que utilizamos actualmente, ya que está basada más en motivos económicos. Lo que realmente interesa es sacar dinero de los medicamentos que se crean. Entonces hay que buscar un poco el equilibrio entre medicina tradicional y medicina actual. Por ello os digo que si vais a utilizar este tipo de plantas como medicina natural, es importante que os informéis y que no os informéis por internet, sino que busquéis a profesionales que entiendan un poco sobre este tema. Pero bueno, ahora os voy a dejar un poco lo que he leído en algunos papers que son científicos sobre los efectos que pueden tener positivos esta planta a nivel de enfermedades y patologías. Bueno, y como os iba diciendo, a nivel de salud os voy a decir algunas indicaciones positivas que tiene esta planta en nuestro organismo. Entre ellas tenemos que regulan el metabolismo, ayudan a regenerar el hígado. Si tenemos un hígado un poco castigado, teóricamente ayudarían a regenerarlo. Además de tener propiedades anticancerígenas, también ayudan a mejorar la digestión. Una infusión de esta planta nos ayudaría con una buena digestión. Y por último, previenen las infecciones. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la parte que más me gusta y más me interesa, que es el tema de la alimentación. Como ya os he comentado con anterioridad, de esta planta se puede consumir prácticamente todo. Si empezamos por la raíz, algo que se suele hacer es dejar la raíz, luego se machaca bien machacada y la podemos utilizar como si fuese café o té. Nos ayuda a recuperar energías y la podemos disolver un poco en agua y la podemos consumir. Por otra parte tenemos el tema de las hojas. Las hojas son consumibles en crudo. Vamos a ello. Como veis aquí tenemos una hoja de diente de león y vamos a saborearla. Es una hoja que no es carnosa, tampoco está muy dura. Supongo que dependerá de la maduración de esta, las habrá más duras y menos duras. Es importante coger los brotes tiernos. Pensad que es una planta que crece desde la base y van saliendo hojas cada vez más internas. Entonces las más interiores de la planta serán las más blandas y luego las más exteriores serán un poco más duras. Pensad que a más duras estén, más amargas serán.
Tiene un ligero sabor amargo, nos puede servir para ensaladas, y en caso de que estén muy amargas o que estén muy duras, lo que podemos es servirlas un poco y las podemos poner en diferentes platos. Y por último tenemos la parte más interesante, que vendría siendo la parte de las flores, de la que os voy a hablar ahora. Aquí tenemos la flor, como podéis ver. Aquí detrás tiene esta parte más verde, que recomiendo retirar la mayor parte posible de esta parte verde, porque lo que nos interesa es la flor en sí. La flor en sí tiene un sabor bastante dulce, y además es más dulce cuando más joven es. Digamos que cuando acaba de brotar y acaba de salir es bastante más dulce que no pas cuando lleva un tiempo ya abierta, que está ya prácticamente llegando al final de su ciclo, pierde parte de este dulzor. Vamos a probarla. Como os decía, son muy dulces, están muy ricas y se pueden comer literalmente directamente crudas. Las podemos arrancar directamente y ya son aptas para el consumo. Están buenas, aunque es verdad que debemos quitar la parte de abajo, que le dan un toque más amargo. Si retiramos la parte de abajo, la verdad es que están bastante deliciosas. Ahora os voy a explicar un poco una pequeña receta. Como ya os he dicho, con las raíces podemos hacer infusiones, podemos hacer té o tipo café, nos podemos preparar una infusión. Con las hojas nos podríamos preparar ensaladas o hacer guisos. Las podemos añadir, por ejemplo, a un cocido, las podemos añadir, por ejemplo, a una tortilla, que están bastante ricas. Y por último tenemos las flores, que tienen infinidad de maneras de ser cocinadas, y ahora os voy a explicar una que a mí me gusta bastante. Bajo mi punto de vista, y la mejor manera de hacer estas flores es rebozadas y fritas. Están espectaculares y es muy sencillo. No os voy a hacer la receta, luego sí que la prepararé, pero fuera de cámara, y las probaremos dentro del vídeo. ¿Cómo preparamos esta receta? A mí me gusta hacerlo con harina de garbanzo, ya que le da un aporte extra de proteína. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es coger una pequeña dosis de harina de garbanzo, mezclarla un poco con agua hasta que tengamos una consistencia parecida al huevo. Podríamos hacerlo directamente con el huevo, pero bueno, con harina de garbanzo nos da ese aporte extra de proteína, que tiene más proteína que el huevo en sí, pero además el rebozado también lo haremos con harina de garbanzo, que nos dará aún más proteína. Lo dicho, cuando ya tenemos la mezcla hecha con el huevo, empapamos bien las flores. Tenemos que limpiarlas previamente y vigilar dónde las cogemos. No las cojamos directamente de zonas muy cercanas a la carretera, ya que tiene toda esa contaminación de los coches que las plantas suelen absorber, así que es mejor cogerlas de una zona un poco más alejada, más dentro del bosque. Retiramos la parte de abajo, esta parte de aquí, la parte más verde, si nos fijamos, que tiene esta parte de aquí debajo más verde. Retiramos toda la que podamos sin que la flor se acabe de desmontar. Una vez hemos hecho esto, las sumergimos en esa mezcla de harina de garbanzo, y cuando ya hemos acabado, las tenemos bien sumergidas, las escurrimos un poco y las mezclamos con harina de garbanzo tal cual. Lo que hará es empaparla, cubrirla completamente de esa harina de garbanzo. Calentamos aceite que esté bien caliente y tiramos las flores dentro del aceite bien caliente, haciendo que se frían bien y creando una corteza bastante crujiente, que cuando nos la pongamos en la boca tendremos ese crujiente de las patatas fritas con un interior un poco más blando y bastante dulce, y sirve para acompañar diferentes platos. Ahora voy a hacer un poco de recolección de plantas, vamos a probar la receta y luego os digo qué tal. Bueno, he tenido un pequeño fallo de cálculos. No sé si os acordáis que os he dicho que cuando se va el sol, las flores, si os fijáis, van cerrando. Están prácticamente todas cerradas porque se está yendo el sol. Y mi idea era hacer la receta que os había mencionado antes de ir a dormir, o sea, antes de cenar. Pero el problema que estoy teniendo es que ahora, cuando llegue a la autocaravana, que es donde iba a hacer la receta, prácticamente todas las flores estarán cerradas y va a ser imposible recolectarlas, así que voy a tenerlo que dejar para otro momento. Pero bueno, seguramente os las enseñaré igualmente en otro momento y luego ni os vais a dar cuenta porque lo junto en el vídeo. Bueno, finalmente
receta hecha 2 días después, pero no he tenido tiempo antes. Y bueno, la ventaja de haber tardado un poquito más en acabar esto es que puedo daros algunos consejillos. El primer consejo es que si no las vais a hacer al momento, las guardéis en agua, que se aguantan muchísimo mejor. La verdad es que pierden un poco la estructura, porque bueno, si nos fijamos, esto sería una flor y está medio deshecha. Pero bueno, al menos se conservan. Las primeras que recolecté, que fueron 4 o 5 por probar, que no pasase esto precisamente, se consumieron, se cerraron bastante y la verdad es que ya no estaban tan buenas. La segunda cosa es a la hora de, cuando hayáis acabado de cocinarlas, si le echáis un chorrito de limón quedan espectaculares. Mucho más buenas que así solas, que son sofritillas y ya está. También decir que ese sabor dulce lo pierden totalmente. Si la comes en crudo sí que es muy dulce, así con el sofrito pierden bastante ese sabor dulce. Tienen un saborcillo parecido al diente de león, pero pierden bastante el sabor. Como bien sabréis, muchos de los alimentos, una vez cocinados, pierden parte de sus propiedades, o sea que evidentemente esto también, todas aquellas vitaminas de las que hablábamos, probablemente se hayan volatilizado y tengamos una porción ínfima de ello. Al final esto es una receta que yo he hecho en casa y es, bueno, porque es un plato más que podemos añadir a nuestra dieta. Pero bueno, a nivel de supervivencia es mucho mejor que lo consumamos crudo, y además es una planta que lo permite porque está buena, el sabor que tienen las flores es bueno y además las hojas también se pueden consumir. Bueno, voy a comer una, pero bueno, ya os deciros que ya las he probado. Están muy buenas, la verdad, con el toque de limón. Quedan estupendas, un poquito de sal, pimienta, limón y perfectas. Y bueno, como siempre, despedirme. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros. Por aquí tenéis la campanilla para que os notifique próximos vídeos. Abajo la cajita de los comentarios para consejos, preguntas y sugerencias. Y como siempre, hasta luego.